¿Cómo podemos saber si un fenómeno es algo natural o si es una señal de parte de Dios? Sabe que en los tiempos antiguos las personas veían las cosas que no podían explicar y siempre las pensaban que era una señal de sus dioses, un juicio de parte de su Dios, y hoy día estamos casi prácticamente igual. Sí hay ciertas señales que van a ocurrir, pero cuando ocurran usted no va a tener duda. Hay señales de los últimos tiempos y esas son muy claras. Pero ¿y qué de las cosas que suceden? Un eclipse solar, por ejemplo, a un terremoto. ¿Y qué pasa si hay alguna hambruna o algo así? ¿Cuándo son señales de Dios y cuándo no? Bueno, vemos que, número uno, si usted ve que algo es imposible en lo natural y sucede, eso definitivamente es una señal de parte de Dios. Segundo, si usted ve que algo es muy improbable, pero sucede, es entonces muy posible, aunque puede que no, pero es muy posible que sea una señal de parte de Dios. Y tercero, en particular, cuando es declarado proféticamente y sucede en ese tiempo, entonces usted sabe que es una señal de parte de Dios. Vamos a ver varios ejemplos. Uno de ellos es en el libro de Éxodo, el capítulo 4. Usted ve que Dios le dice a Moisés que esconda su mano y la saque, y cuando la saca la tiene con lepra. Cuando la esconde y la saca nuevamente la tiene sana. Obviamente la lepra es una enfermedad, es algo que se ve en lo natural. Aquí lo sorprendente o lo que lo muestra que es una señal es el hecho de que cuando Él lo esconde, cuando Él lo hace, es que viene la lepra y se va la lepra. En ese tiempo no había ni cura para la lepra. La otra señal era de tirar una vara que se convirtió en serpiente. Eso es algo imposible en lo natural. Quiere decir que esto es una señal de parte de Dios. Vayamos ahora a las 10 plagas. Éxodos capítulo 7 al 10. Usted ve que en las 10 plagas sucedieron ciertas cosas que son fenómenos naturales, pero que no son en este caso un fenómeno natural, sino una señal de parte de Dios. Por ejemplo, cuando hay una invasión de moscas, de piojos, de langosta, de ranas, esos son animales y fenómenos que pueden surgir de vez en cuando por alguna situación que otra. Pero ¿cómo sabemos que en verdad es una señal de parte de Dios? Lo sabemos porque ocurrió cuando Moisés declaró que esas cosas iban a pasar. Dice, van a venir moscas o va a venir un juicio, y justo después vino el juicio tal como había sido decretado. Entonces, aunque estas cosas son naturales, vemos que fueron en ese momento en verdad una señal de parte de Dios. ¿Y qué de un cometa? Dentro de poco se va a hablar mucho acerca de un cometa que de hecho lo llaman el cometa del diablo, porque en su trayectoria vemos que tuvo un fenómeno, una reacción donde aparentaba tener como cuernos, dicen la gente, tiene cuernos. ¡Ay, el cometa del diablo viene! ¿Esto es un fenómeno natural o es una señal de parte de Dios? Pues le digo, es un fenómeno natural. Los cometas van alrededor de la Tierra, alrededor del Sol todo el tiempo. Los cometas van alrededor del Sol todo el tiempo, y que se vean algunos desde la Tierra es algo natural, no tiene nada que ver. Hoy día se sabe que hay asteroides que pasan cerca de la Tierra, eso es un fenómeno natural, pero la Biblia dice un día que uno va a golpear, ese que golpee, eso es una señal de parte de Dios. En los tiempos de la antigüedad había mucha superstición. Como no se entendían las cosas desde el punto de vista que tenemos hoy día, científico, con conocimiento, cualquier cosa fuera de lo normal lo tomaban como una señal de parte de sus dioses y de que había algún juicio o algo que iba a suceder por causa de sus dioses. Un ejemplo de algo así, tomado fuera de contexto de esta manera, es un cometa. En el tiempo de Julio César, cuando él murió, pocos años después pasó un cometa, y Octavio, el que quiso tomar su lugar, dijo y declaró: ese cometa fue el espíritu de Julio César, que él es divino, y fue a tomar su lugar entre los dioses. Obviamente, como él era emparentado, eso vendría a decir que él también era divino. Y de ahí se constituyó lo que es esta adoración a los César y los Césares declarándose ellos ser Dios. De hecho, uno de los problemas tan grandes cuando vino Jesús es cuando decían los cristianos: Jesús es el Señor. Estaban yendo directamente en contra del César ser un Dios. Cristo es sobre César. Y eso causó que
hubiera muchos mártires de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no negaban de Cristo ni le hacían una ofrenda al César, que era requerido para ellos comprobar que ellos no eran cristianos. Los verdaderos cristianos, ellos nunca accedieron a hacerle ofrenda al César como un dios. Entonces, los tiempos en que vivimos, nosotros tenemos que estar apercibidos si las cosas son señales de Dios o no. Hay fenómenos naturales. ¿El eclipse es un fenómeno natural? Sí lo es. ¿Por qué? Porque el sol, la luna y las estrellas son el reloj que Dios puso, conforme usted lo puede leer en el libro de Génesis, y se conoce hoy como conocemos las leyes de la física. Tenemos computadora, podemos calcular la posición del sol, la luna y las estrellas hasta miles de años, y de los planetas también. Eso quiere decir de que simplemente están siguiendo su paso, igual que los engranajes dentro de un reloj suyo están yendo en un orden en particular, predecible, para mantener el tiempo. Así mismito se han movido el sol, la luna y las estrellas, se han movido, y los planetas también, marcando ese tiempo y ese lugar donde deberían estar. Entonces, fenómenos así son naturales, a menos que sea algo sobrenatural, a menos que haya habido una declaración de parte de Dios de que esto iba a ser una señal. Le doy el último ejemplo. En el libro de Segunda de Reyes habla de un rey Acaz, y que Dios le da una señal y dice que le va a echar atrás de vuelta la sombra del sol 10 grados. Básicamente lo que está diciendo es que va a retroceder el sol, y esa señal ocurrió. ¿Cómo sabemos que es una señal? Porque eso es imposible en lo natural. Ahora, podemos discutir de varias maneras en que esto puede suceder. Podemos especular, decir, bueno, de repente Dios trajo una refracción de la luz del sol para causar que fuera para atrás. Pero aunque se pudiese explicar, el hecho de que se pudiese explicar no quiere decir que no fue una señal. Fue una señal porque fue tal como fue dicha. Y aunque dije que ya íbamos a terminar, le tengo una más que le va a gustar. El cruce del mar de los hijos de Israel. Vemos que ellos cruzaron en un área, y dice la Biblia que hubo un viento recio que sopló toda la noche. Pues ¿sabe qué? Cogieron la topografía de esa área, debajo de ese río, hicieron una copia, pusieron agua, pusieron abanicos para que hubiera un viento, haciendo un simulacro del evento, claro, a un nivel más pequeño. ¿Y sabe qué encontraron? Que ese viento causó que el agua se acumulara, se abriera y pasara. Ahora, la pregunta es, el hecho de que uno puede entender, uno puede explicar, o puede haber un fenómeno natural que lo explique, decir que esto es algo simplemente natural, en este caso no, porque vemos que sucedió justo cuando fue necesitado, justo cuando Moisés levantó la vara, fue justo conforme a las instrucciones que Dios dio, y fue justo antes de que Israel fuera tomado nuevamente por los egipcios. En el momento preciso, cuando presentó la vara, ocurrió el fenómeno. Eso es una señal de parte de Dios. Así que espero que de ahora en adelante usted no se va a dejar llevar por cualquier tipo de fenómeno o noticia, sino que usted pueda discernir que es un fenómeno natural y que es algo, una señal de parte de Dios. Le adelanto que al final del mes de abril usted va a estar escuchando otro fenómeno natural que muchos van a hablar como si fuese una señal, que van a ver unos insectos que van a salir a la misma vez. Hay dos crías grandes, que uno sale cada 13 años, el otro cada 17. Estamos hablando de miles de millones en el centro de los Estados Unidos. Van a salir aproximadamente en el mismo tiempo, cosa que no sucede sino cada 200 y pico de años. Y vamos a ver que estos van a traer ruido, van a traer ese movimiento, como una plaga va a aparecer, van a comer, etcétera, etcétera. Pero esto es un fenómeno natural que está sucediendo, y usted lo va a ver al final del mes de abril. Así que espero que este le haya ayudado para que usted pueda discernir que es una señal de parte de Dios y que es simplemente un fenómeno natural.